acá de las estructuras internas, y entonces luego del citoplasma y de todo el contenido del citoplasma estaría entonces una membrana que rodea el citoplasma, que es la membrana citoplasmática. Y entonces es parte de las estructuras externas, y hablamos entonces en el video que es una barrera vital, que tiene permeabilidad selectiva y que es algo importante que posee movilidad y flexibilidad. ¿Por qué es importante? Porque entonces va a permitir el anclaje de proteínas. Además, hablamos que es una capa anfipática que tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. ¿Qué proteínas habían en la membrana y cuál era la función de cada una de ellas? Y finalmente, las funciones. Acá voy a parar un poco para hablar entonces de la permeabilidad selectiva, específicamente en relación a las funciones que vieron ustedes ya de la membrana citoplasmática. Entonces, en cuanto a la permeabilidad selectiva, ¿se acuerdan ustedes, para todos, que hay distintos tipos de transporte en las células, ¿verdad? ¿Qué tipos de transporte se recuerdan ustedes? Pasivo y activo. Ok, entonces tenemos un transporte pasivo y un transporte activo. Del transporte pasivo, ¿cómo se divide el transporte pasivo? Ósmosis, difusión simple y facilitada. ¿Cuál es la característica del transporte pasivo? No requiere energía. Entonces, en cuanto a la membrana citoplasmática, van a haber algunas moléculas que pueden pasar a través del transporte pasivo. Por difusión simple van a pasar aquellas sustancias que sean apolares, porque recuérdense que tenemos una porción ahí hidrofóbica, entonces hidrofílica también, entonces solo las sustancias que sean apolares y que sean pequeñas pueden pasar a través de difusión simple, como por ejemplo el CO2 y el oxígeno. Estas sustancias pueden pasar. El agua puede pasar de una forma muy lenta, la verdad es que no se toma como parte de, entonces el agua pasaría como un transporte pasivo por medio de difusión facilitada. De acá tenemos que, ¿alguien se recuerda cómo es la difusión facilitada? ¿Qué necesita? Es una proteína la que va a hacer que se dé este transporte. Entonces son proteínas transmembrana, las que van a actuar acá. Hay dos formas en las que se puede dar este paso, y uno es a través de canales, proteínas que actúan como canales, y también por medio de proteínas transportadoras. Entonces, a través de los canales proteicos, lo que va a pasar es agua principalmente, pero también pueden pasar algunos iones, como sodio, calcio, fósforo, estos que son sustancias apolares y que son, algunas de ellas tienen carga, ya sea positiva o negativa, no van a pasar por medio de difusión simple, sino pasan a través de difusión facilitada, utilizando entonces proteínas transmembrana. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia, pueden pasar a través de canales proteicos o a través de proteínas transportadoras. A través de proteínas transportadoras pasan sustancias como por ejemplo glicerol o algunos azúcares, pueden pasar también, y algunos de otro ion. Esto es un poco más específico en cuanto a qué sustancia pasa a través de ellos. Acá vamos a ver más adelante qué tipo de proteínas son las proteínas transportadoras. Voy a seguir entonces ahora con el transporte activo. ¿Se recuerdan cómo se divide el transporte activo? Primario y secundario. ¿Cuál es el primario? El que utiliza ATP.
utiliza como fuente de energía ATP. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de transporte activo, estamos hablando de que ya hay un gasto de energía por parte de la bacteria. Y también hay un transporte activo secundario. ¿Y este qué utiliza? Un cofactor. ¿Perdón? Un cofactor. ¿Qué? La fuerza de otro. Fuerza protón motriz, esta usa iones. Entonces, ambos utilizan energía, pero uno directamente ATP y otro fuerzas de iones, por ejemplo, la fuerza protón motriz. Entonces, a través del transporte activo secundario, primario es la bomba de sodio-potasio principalmente, y secundario lo que van a pasar son ácidos orgánicos, iones inorgánicos, residuos o trazas de metales, etc. Aminoácidos también pueden pasar a través de ello. Algo importante que sucede acá con el transporte activo secundario es que la sustancia que pasa a través de, vamos a ver, proteínas, no tiene ninguna modificación en su composición química. Entonces, el transporte activo secundario se va a dar a través también de proteínas, pero estas proteínas se llaman proteínas o transportadoras. Y finalmente tenemos otro tipo de transporte en las bacterias, que es la translocación de grupos. ¿Se recuerdan qué es esto? La translocación de grupo utiliza fosfonol piruvato, es también una forma de transporte activo, pero utiliza fosfonol piruvato para permitir el ingreso o el egreso de sustancias, pero el asunto acá es que aquí hay una modificación de la sustancia que ingresa. El ejemplo más común es la glucosa. Hay una fosforilación de la glucosa y cuando la glucosa se fosforila, ¿qué es lo que obtenemos? Un poco de bioquímica. Pero no al final, sino se fosforila y entonces tenemos glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando entra a la célula bacteriana, la glucosa se transforma por medio de la translocación de grupo y lo que obtenemos es glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, como tal, ya no puede salir de la bacteria y la puede utilizar entonces la bacteria para el resto de sus necesidades metabólicas. ¿Por qué dije toda esta explicación, patógenos? Porque estamos hablando que es una membrana que tiene permeabilidad selectiva. Sí es permeable, pero prácticamente decide qué sustancias entran y por qué medio van a entrar, dependiendo del gradiente de concentración, en el caso del transporte pasivo, o dependiendo del gasto de energía que pueda hacer la bacteria utilizando el transporte activo. Entonces, ¿qué sustancias pueden pasar esa membrana citoplasmática? Los procesos de transporte son críticos para el funcionamiento de la célula porque va a usar todas las sustancias que ingresan para poder realizar funciones metabólicas o necesita bloquear el ingreso de algunas sustancias para evitar que la bacteria muera. Entonces, las moléculas hidrofóbicas, que son pequeñas, es decir, las moléculas que son apolares, pueden pasar a través de difusión. Pasan a través de difusión simple, como el CO2 y el oxígeno, o pasan a través de difusión facilitada, como hablamos ya, a través de canales proteicos, como en el caso del agua y otros iones, o por medio de proteínas transportadoras, como en el caso de lípidos, por ejemplo, urea también y otros aminoácidos. El paso de los compuestos polares es un paso estricto y eso se va a dar a través de proteínas transportadoras, como es el caso de las proteínas transmembrana y el transporte activo primario, secundario y la transportación de grupos. Entonces, las moléculas, las únicas que pueden entrar por difusión, es decir, por transporte pasivo, va a ser las moléculas que sean hidrofóbicas, es decir, apolares, y que sean muy pequeñas o que no tengan carga realmente. Para lo demás, la bacteria va a necesitar esas proteínas
que están embebidas en la membrana citoplasmática. Entonces, cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando que esa sustancia transportada se va a acumular en altas concentraciones en el interior sin sufrir ninguna modificación química, mientras que cuando hablamos de translocación de grupo, la sustancia va a ser transportada, pero a su vez va a ser modificada químicamente. Entonces, esta imagen de acá solo es para que ustedes vean lo que acabamos de hablar acá abajo. Puede pasar sustancias por difusión pasiva. ¿Qué tipo de sustancias pasan por difusión pasiva simple? Las apolares pequeñas o que no tienen carga, las que pasan a través de difusión facilitada, que puede ser por medio de canales o de proteínas transportadoras, ¿cuáles serían? Las polares o aquellas sustancias que tengan carga, mientras que ya el transporte activo primario va a ser el que va a utilizar ya sea ATP o la fuerza protomotriz o la translocación de grupo a través de proteínas cotransportadoras. Entonces, estas proteínas que están acá, transportadoras, que van a formar parte del transporte de la difusión facilitada, pueden ser proteínas del tipo muy portador. Y las cotransportadoras pueden ser sin portadoras o antiportadoras. ¿Qué significa cada una de ellas? Cuando estamos hablando de estas proteínas transportadoras, en el caso de las proteínas uniportadoras, estamos hablando de proteínas que dejan pasar sustancias, pero únicamente una sustancia y en una dirección en específico. Por ejemplo, si la membrana citoplasmática tiene estas proteínas transportadoras de tipo uniportador, para que ingresen iones de sodio, va a entrar únicamente ion de sodio. Si tiene para excretar iones de potasio, salen únicamente iones de potasio, es decir, una sustancia en una sola dirección. Mientras que cuando hablamos de proteínas cotransportadoras, esto suena a que hay dos, cotransportador, entonces va a permitir, y esto lo vamos a ver en el transporte activo secundario, vamos a ver que hay proteínas cotransportadoras de tipo sin portador y de tipo antiportador. En el caso de las sin portadoras, como son cotransportadoras, permite el ingreso o el egreso de dos sustancias a la vez y una es dependiente de la otra. El asunto acá es que tienen que entrar o salir en la misma dirección. Mientras que cuando estamos hablando de proteínas cotransportadoras de tipo antiportador, en este caso siempre van a ser dos sustancias, pero mientras una sale, la otra puede ingresar. Y esto obviamente va a requerir gasto de energía, por eso estas proteínas solo las vamos a encontrar en el transporte activo secundario, ya sea de tipo sin portador, es decir, ambas sustancias en la misma dirección, o cotransportador antiportador, que es una sustancia al contrario de la otra sustancia que está ingresando o saliendo. ¿Queda esto claro para todos? Es un poquito de repaso de biología porque pues, el transporte lo tendrían que saber ustedes, pero es importante que lo sepan en cuanto a las bacterias, porque es así como las bacterias obtienen sus nutrientes del medio. No es que una bacteria pueda estar en un ambiente lleno de nutrientes y todos los nutrientes vayan a ingresar, por ejemplo, por ósmosis o por difusión simple, sino que tiene una permeabilidad selectiva, entonces en base a esto va a ingresar nutrientes a la célula y de la misma forma la célula puede excretar ya sea desechos o cualquier sustancia que se necesite en el exterior para cualquier función que tenga. Entonces, por eso es que necesito que les quede claro la forma en que se transporta, porque después, cuando ven fisiología, van a necesitar saber cómo ingresan o cómo egresan algunos nutrientes a la célula, de igual forma enzimas. Entonces, si acá esto quedó claro, este video de acá solo es para que ustedes vean entonces lo que hemos venido hablando ya de una forma integral. Tenemos entonces una membrana, en cuanto a la membrana citoplasmática, es una bicapa de fosfolípidos, ven acá las cabezas y las colas de esta membrana y dijimos que es flexible. ¿Por qué? Porque necesitamos que vayan bebido en ella proteínas que van a permitir entonces el ingreso y el egreso de sustancias o nutrientes hacia
la célula de la bacteria. ¿Quedó más claro ahí? Ok, entonces vamos a empezar a ver la pared celular. Para que se vayan ubicando, estábamos hablando de estructuras internas, luego hablamos de la membrana citoplasmática que rodea el citoplasma y rodeando a la membrana citoplasmática vamos a encontrar una pared bacteriana. Entonces, alrededor de la pared se encuentra la membrana citoplasmática. Su función es mantener la forma y rigidez de la bacteria. Cuando se pierde la pared bacteriana, se pierde la forma como tal de las bacterias. Y esto puede ocurrir en algunos géneros bacterianos cuando el cultivo ya es un cultivo muy viejo. Entonces se va perdiendo a veces la forma de las bacterias. En el caso de la pared celular es una pared semipermeable. La pared es semipermeable y la membrana citoplasmática tiene una permeabilidad selectiva. Entonces en la pared pueden ingresar de forma un poco más fácil algunas sustancias. Y esto es especialmente importante para la obtención de nutrientes. Hay una excepción que hablamos anteriormente, que son los micoplasmas, y los micoplasmas carecen de pared celular. ¿Qué dijimos que tienen los micoplasmas en su membrana citoplasmática? Esteroles. Eso les da una mejor forma, una rigidez y una protección, porque ellos carecen entonces de pared celular. ¿Cuál es la importancia entonces de la pared celular? Además de mantener la forma y rigidez de la bacteria, es el sitio de acción de muchos antibióticos y nos permite también dividir las bacterias fenotípicamente en dos grandes grupos, las bacterias gram negativo y las bacterias gram positivo. Entonces, la división de bacterias entre gram positivo y gram negativo lo vamos a hacer en base a la estructura de la pared celular. Además, voy a explicarles de una manera muy breve cómo hay antibióticos que pueden actuar a nivel de la pared celular. Si un antibiótico actúa a nivel de la pared celular, al destruirla, prácticamente está dejando sin protección a la bacteria y es mucho más fácil que el sistema inmune pueda atacar esa bacteria y destruirla. Entonces, hay varios antibióticos que tienen su sitio de acción en la pared celular y de esta manera el sistema inmune puede actuar. No entro mucho en detalle en esto porque yo sé que no todos acá están llevando farma o no todos acá tienen algún conocimiento de esto. Entonces, solo para que sea una base para los que ya de alguna forma llevan farma. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la pared celular? Esta es la estructura de la pared celular y vamos a irla desglosando poco a poco. La pared celular está compuesta por una sustancia a la que llamamos peptidoglicano o muleína. Pero ¿cómo está compuesto el peptidoglicano? Está compuesto por dos polisacáridos que son la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmuránico. Si ustedes observan en la imagen está el N-acetilmuránico acá y en rojo la N-acetilglucosamina. Estos se unen entonces por medio de enlaces peptídicos y unidos a ellos tenemos aminoácidos, que son estos que ustedes ven acá. ¿Qué aminoácidos están presentes? Están la L y la D-alanina, el D-glutámico, en el caso de los cocos tenemos glicina, y además está el ácido diaminopimélico, que estos están presentes en todas las bacterias gram negativo y solo en algunas bacterias gram positivo está presente. Entonces, estamos hablando de cocos, estarían presentes estos aminoácidos, mientras que si estamos hablando de bacterias gram positivo o gram negativo, están presentes todos los aminoácidos, los 4 aminoácidos. Estos. A esta estructura que ustedes ven acá, formada por la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmuránico, más los aminoácidos, se le conoce como tetrapeptidoglicano y es la estructura básica del peptidoglicano. Entonces, toda la estructura que ustedes ven acá, llamada como tal peptidoglicano, está formada por unidades básicas que se llaman tetrapeptidoglicano. Y ese tetrapéptido está formado por dos polisacáridos unidos a aminoácidos. ¿Esto queda claro ahí? Voy a complicarlo un poquito y vamos a ver esta estructura de acá. Está entonces la N-acetilglucosamina, que es un polisacárido, unido a al ácido N-acetilmuránico.
Estos se unen mediante ciertos enlaces que vamos a ver más adelante y unidos a ellos están entonces algunos aminoácidos, la L-adenina, el ácido glutamico, la D-alanina y el ácido de aminoquimérico. Esta estructura se une a otra y se une a otra y se une a otra y forman entonces lo que conocemos como el tetrapéptidoglicano unido forma el péptidoglicano. Esta imagen es solo para que la vean en un poco más grande con otros colorcitos, pero es exactamente lo mismo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ok, entonces, para unir a los tetrapéptidos del glicano hay ciertas uniones que son importantes, que son uniones peptídicas, pero también hay ciertos enlaces, como este enlace que ustedes ven acá, que está dado por una proteína que se llama proteína de unión a la penicilina. Lo voy a poner aquí solo para que vean ustedes. Se le denomina PDP. Estos enlaces entonces son sensibles a la acción de ciertas enzimas, entre ellas la lisozima. ¿Se recuerdan ustedes en qué secreciones, para ayudarles un poquito, se encuentran lisocimas? Lágrimas. En las lágrimas, Saliva. en la saliva, ¿cómo más? Otra secreción, en el sudor. Se encuentran lisocimas. Entonces, de alguna forma, el organismo, ya sea del ser humano o de los animales, tiene la capacidad de regular entonces el crecimiento bacteriano, la microbiota normal, a través de la producción de enzimas que pueden dañar entonces la pared de las bacterias. Si se daña este enlace, no hay chance de que se unan tetrapéptidos con tetrapéptidos para formar finalmente el peptidoglicano. Entonces se debilita la pared celular y de esa manera mueren las bacterias y se va controlando, por ejemplo, la microbiota en una u otra forma. ¿Vean bien ahí? Entonces, vean, esto es exactamente lo mismo, la unión de los polisacáridos con los aminoácidos y se van uniendo hasta formar el peptidoglicano. Y aquí están entonces los enlaces que pueden ir rompiendo las lisocimas, dejando así una pared bacteriana débil que finalmente se rompe. ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces les voy a poner este video porque a veces se entiende más si lo ven un poco ilustrado. Están entonces los péptidos unidos a los aminoácidos y este tetrapéptidoglicano se va uniendo por medio de proteínas de una penicilina y de enlaces peptídicos unos con otros hasta que se forma prácticamente una red. Esa red en general se le llama peptidoglicano y es realmente quien le da la estructura y la rigidez a la pared celular. Ok, entonces, como les mencionaba, hay una proteína, que es esta proteína de unión a la penicilina, que se llaman PDP. Entonces, vean esta imagen, está la membrana citoplasmática y dentro el citoplasma. Acá vamos a tener la síntesis de todos los componentes que va a necesitar la bacteria para ir formando su pared celular. Como ya vimos que del medio puedes obtener estos nutrientes a través de la permeabilidad selectiva de la membrana citoplasmática. Entonces va formando estos componentes y los va mandando hacia la pared. En la pared se empieza a formar entonces las cadenas del ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina y gracias a esta proteína de unión se va formando de pentapéptido a tetrapéptido y tenemos finalmente el tetrapéptidoglicano que va a servir para formar la pared tanto de bacterias gram positivo como gram negativo. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Qué pasa cuando utilizamos un antibiótico? Por ejemplo, un beta-lactámico. Los beta-lactámicos tienen una afinidad más fuerte a las PDPs que lo que tiene en sí la bacteria. Entonces, al unirse los beta-lactámicos a las PDPs, lo que hacen es robarle la proteína a esta estructura del N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina y ya no permite la unión. Entonces no pasa de pentapéptido a tetrapéptido y por lo tanto la pared se va a destruir. Otra forma en que pueden actuar los antibióticos, como en el caso de los beta-lactámicos,
es activando endolicinas. ¿Qué hacen las endolicinas? Son enzimas que van a alisar finalmente y a destruir entonces la unión del pentapéptido al tetrapéptido y de tal forma igual se va a destruir la pared celular. De estas dos formas puede actuar un antibiótico que actúe a nivel de la pared celular. Por eso es importante entonces la estructura de la pared y que se mantenga intacta. ¿Vamos bien ahí? Entonces vamos a empezar a hablar ya específicamente de las bacterias gram positivo. Estas bacterias van a tener varias capas de peptidoglicano en su pared celular. Aproximadamente un 90% de la pared está ocupada por peptidoglicano, es decir, que vamos a tener muchas capas de peptidoglicano ocupando la pared. Algo más que tienen estas bacterias es ácido teicoico, y cuando este ácido teicoico se une a los lípidos de la membrana citoplasmática, cambia de nombre y se va a llamar ácido lipoteicoico, porque se unió a lípidos. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Lo importante es que este ácido teicoico le va a aportar carga negativa a la superficie de la célula y esto va a permitir mucho más fácil el traspaso de nutrientes. Hay un espacio periplásmico que en alguna literatura la van a encontrar y es ahí donde vamos a encontrar entonces enzimas que pueden ayudar a la nutrición de la bacteria y a sus procesos metabólicos. Entonces, ¿cómo está formada la pared de las bacterias gram positivo? Por peptidoglicano y ácido teicoico. Ahorita les voy a poner una imagen. Algo importante del ácido teicoico es que es la porción antigénica de las bacterias gram positivo. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmune lo que va a detectar es el ácido lipoteicoico o el ácido teicoico de las bacterias gram positivo y ahí es donde va a actuar. Si no lo tuvieran, el sistema inmune no se entera que están presentes estas bacterias. Entonces, activa la parte antigénica, es decir, es la parte que activa una respuesta del sistema inmune. ¿Cómo se observan las bacterias gram positivo cuando las vemos al microscopio? Las vamos a observar de color morado. Voy a explicarles rápidamente la coloración de NAM, pero la vamos a ver más detenidamente en el laboratorio hoy, además que ya ustedes estudiaron, ¿verdad? Esta sería entonces la estructura de una bacteria gram positivo. Hablamos que hay una membrana citoplasmática que les repito porque así se les va quedando de tanto oírme, está formada por una bicapa de fosfolípidos. Superior a esta vamos a encontrar el espacio periplásmico, que es donde les dije que hay enzimas que permiten intercambio de nutrientes entre la pared y la membrana. Y finalmente tenemos una pared celular compuesta del 90% de peptidoglicano. Además, embebido en esa pared tenemos ácido teicoico y cuando ese ácido teicoico llega hasta los lípidos de la membrana citoplasmática, cambia de nombre y se llama ácido lipoteicoico. Tanto el ácido teicoico como el lipoteicoico son la porción antigénica de las bacterias gram negativas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, por eso se dice que es una envoltura bilaminar. Tenemos una parte de peptidoglicano y luego un espacio periplásmico. Esta es solo una imagen para que vean de otra forma, entonces, cómo se observan las bacterias gram positivo. Membrana citoplasmática, luego un espacio periplásmico y en la parte superior tenemos 90% de peptidoglicano, donde hay ácido teicoico o lipoteicoico en el caso que este llegue hasta los lípidos de la membrana. Ahora bien, como ya vimos bastante, podemos irlo integrando un poquito ya en cuestión diagnóstico. Entonces ya ustedes saben que se puede dividir por su pared celular las bacterias en gram positivo y gram negativo, y también lo que vieron el lunes fue que hay distintas formas. Entonces vamos a unir estas dos cosas y vamos a ver entonces que las bacterias gram positivo se pueden dividir a su vez en forma. Si hay cocos o si son bacilos. En el caso de las bacterias gram positivo, dentro de cocos son los estafilococos y los estreptococos. Y en el caso de los bacilos, vamos a encontrar dentro de ellos Corynebacterium, Clostridium, Listeria y Bacillus. Algo importante es que vayan usando un poquito la lógica. Si les pregunto un coco gram positivo, no me escriban, no sé, Bacillus anthracis, porque les estoy preguntando un coco, ni viceversa, ¿verdad? A veces les pregunto, escriban un ejemplo de un bacilo y me ponen estafilococos. Un poquito ahí de ubicarse, que cuando hablamos de cocos, pues termina el nombre en coco,
¿verdad? Entonces, dentro de ellos van a ver ustedes en micro 1 y en micro 2 que los estafilococos se pueden dividir en estafilococos coagulasa positivo y coagulasa negativo. En el caso de los coagulasa positivos tenemos como ejemplo estafilococos aureus y en coagulasa negativo estafilococos epidermidis y saprofitis. En cuanto a los cocos de tipo streptococos, estos son catalasa negativo, los dividimos por su hemólisis, es decir, por su acción sobre los glóbulos rojos. Pueden ser beta hemolíticos, gamma hemolíticos o alfa. Y aquí algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo y aprendiéndose algunos de ellos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda con esto? Sí. ¿Puede regresar? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las bacterias gram negativo. Las bacterias gram negativo tienen una envoltura bilaminar. Entonces tenemos la membrana citoplasmática y luego tenemos el espacio periplásmico. En este espacio periplásmico vamos a tener una capa muy fina de peptidoglicano. En el caso de las gram positivos, ¿se acuerdan? El 90% era peptidoglicano. En el caso de las gram negativos, un 10% apenas lo que ocupa el peptidoglicano. ¿Y esto por qué? Porque tiene una membrana externa que es más compleja, que es la que va a conferirle su mayor característica a las gram negativos. ¿Cómo vemos las bacterias gram negativo cuando hacemos una tinción de gram en el microscopio? Las vemos de color rojo. A mí me sirve ir asociando una cosa con otra, por si les sirve. Yo siempre pienso que algo negativo está de color rojo. Cuando califica malo o bueno, está de color rojo o malo, ¿verdad? Entonces, negativo va de color rojo y positivo de color morado, por si les sirve eso. Entonces, vamos a empezar hablando del espacio periplásmico o periplasmático. Es la región que vamos a encontrar posterior a la membrana citoplasmática. Y en este espacio va a estar ubicado no solo el peptidoglicano, sino también algunas enzimas hidrolíticas. Si son enzimas hidrolíticas, ¿qué creen que hacen? Hidrolizar. ¿Y qué significa hidrolizar? Rompiendo enlaces. Al romper enlaces, estas enzimas lo que hacen es que esos nutrientes que están en el medio puedan entrar, porque se vuelven sustancias más pequeñas, pueden entrar entonces a la membrana citoplasmática. Luego tenemos también proteínas de unión, que lo que van a servir muchas veces es como canales o como proteínas transportadoras hacia la membrana citoplasmática. Y también tenemos quimioreceptores. Los quimioreceptores van a, como su nombre lo dice, a servir para que la bacteria, que no siente, pero se aperciba de la cantidad de nutrientes muchas veces o de agentes químicos que pueden haber en el ambiente. Entonces así va regulando su metabolismo. Esto entonces estábamos hablando acá. Ahora vamos a empezar a ver la membrana externa, que es esta que está sobre el espacio periplásmico. En esta membrana, si se dan cuenta, se parece mucho a la membrana citoplasmática. Y esto es debido a que está formada también por una bicapa de fosfolípidos. Dentro de esa bicapa de fosfolípidos vamos a tener lipopolisacáridos, que les voy a explicar con más detenimiento, y también algunas proteínas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, tenemos, vamos a repetir, membrana citoplasmática formada por ¿qué? Una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué más tenemos en la membrana citoplasmática? Proteínas, distintos tipos de proteínas. Luego de la membrana citoplasmática, ¿qué tenemos? El espacio periplásmico. Y en el caso de la gram negativo, una capa fina de peptidoglicano, un 10%. Además, tenemos enzimas hidrolíticas, tenemos también quimioreceptores. Y superior a esto, entonces, en la parte más externa está la membrana externa. Esta membrana externa igual está formada por una bicapa de fosfolípidos, tiene lipopolisacáridos, que son estos que ustedes observan acá, y algunas proteínas. Vamos a hablar específicamente de los lipopolisacáridos. Ya ustedes saben cómo está formado un lipopolisacárido, que está formado por un polisacárido y una parte lipídica. En el caso del polisacárido, es esto que ustedes observan acá, desde lo rosado a lo morado. Está formado por dos porciones, una llamada centro núcleo y otra que es llamada polisacárido O.
La característica del centro o núcleo es que está formado por carbonos de 7 lados, o, ¿cómo se llaman? Heptanos. La parte del polisacárido O se distingue en que va a estar formado por carbonos de 6 lados, que se llaman hexámeros. Ahora, ¿cuáles son estos carbohidratos que están catalogados como hexámeros? ¿Se recuerdan? Les voy a ayudar. Glucosa es una. Galactosa es otra. No, espérense, no me van a confundir ustedes. Está glucosa, rhamnosa, galactosa y manosa. Son los de 6 carbohidratos. Entonces, estos pueden estar arreglados de distintas formas y eso va a depender ya específicamente de cada especie de bacterias. Entonces, tenemos género y especie acá. Dependiendo de la especie, estos arreglamientos, pero que no se dice así, formaciones diferentes entre estos 4 tipos de carbohidratos van a ir dándole a cada especie muchas veces sus cepas o sus subespecies, dependiendo de cada bacteria. Entonces acá es donde vamos a distinguir entre una cepa y otra dentro de una misma especie, dentro de un mismo género. Entonces, es algo importante del polisacárido O específicamente es la porción antigénica de las bacterias gram negativo. En la gram positivo era el ácido teicoico y en la gram negativo el polisacárido O. Y luego tenemos una porción lipídica que es el lípido A. Entonces vean acá, tenemos el lípido A, luego tenemos el coronúcleo formado por hexámeros y finalmente el polisacárido O. Polisacárido O, que es la parte antigénica, y luego el lípido A está embebido en la membrana citoplasmática, si ustedes ven acá, está embebido, en la membrana externa de la pared celular, y luego está la porción polisacárida del glicopolisacárido. ¿No se me han perdido ahí? Sí. ¿Qué era la parte antigénica? El polisacárido O. Ah, no, pero, o sea, ¿qué es? Igual, como les expliqué, en el gram positivo es la porción de la bacteria que va a hacer que el sistema inmune haga una respuesta. Cuando detecta, el sistema inmune detecta el polisacárido O, ataca entonces a la bacteria. O cuando detecta el ácido teicoico o el gluteicoico. Entonces, esto que ustedes ven acá es esto mismo que vemos aquí. Es esto mismo que está acá. Este lípido A también se le conoce como endotoxina. ¿Quiénes van a tener endotoxina? ¿Las bacterias gram positivo pueden tener endotoxina? No, ¿por qué? Porque no tienen membrana externa y por lo tanto no tienen glicopolisacáridos. Pero algo importante de los glicopolisacáridos es que al estar embebido en la membrana externa, ¿qué tiene que pasar para que salgan? Se tiene que romper. Entonces, cuando se rompe la pared de las bacterias gram negativo, sale el lípido A y entonces se forma esta endotoxina que algunas bacterias gram negativo la tienen como Salmonella, Shigella y E. coli y van a ser los responsables de los síntomas de infección en los animales. Toda la sintomatología que ven, vómito, diarrea, fiebre, etcétera, es porque la endotoxina se liberó. ¿Y cuál es la endotoxina? El lípido A del lipopolisacárido en la membrana externa. Ok. Entonces, además, en esta pared celular vamos a tener varias proteínas, pero la más importante en las gram negativos son las porinas, porque a través de las porinas es donde va a pasar el agua. Solo las bacterias gram negativos tienen porinas. Entonces, igual acá está el espacio periplásmico, donde está el peptidoglicano, y luego tenemos la membrana externa. En esa membrana externa tenemos igual una capa de fosfolípidos, tenemos lipopolisacáridos y algo importante acá, las porinas para el paso del agua. ¿Vamos bien ahí, Paco? Ya lo último, porque ya ve que se están moviendo. Solo para terminar este tema. Está entonces lo mismo que vimos en la gram positivo, vamos a unir ahora gram positivo, gram negativo con formas. En cuanto al gram negativo, podemos encontrarlo como forma de cocos, como forma de bacilos,
y también como coco vacío. ¿Cuáles son los ejemplos de los cocos? Hay cocos gram negativo que vamos a encontrarlo en pares y por eso se llaman diplococos. Los ejemplos son Neisseria, ya sea meningitis o gonorrea. En caso de los cocobacilos, el ejemplo Haemophilus influenza, Pasteurella, Multócida, Brucella y Bordetella pertussis. Y en el caso de los bacilos, estos se pueden dividir en bacilos lactosa positivo y lactosa negativo, y aquí tienen algunos ejemplos de cada uno de ellos. Hay algunas bacterias gram negativo que no tienen esta clasificación, sino que están clasificados como en el caso de Campylobacter, que es un estirilo, y en el caso de los vibrios son vibrios. Entonces, estas son las diferencias. Les puse esta imagen y aquí hay otra, solo para que vean las diferencias entre cada una de las paredes. Las dos van a tener una membrana citoplasmática igual, cambia en la pared. Y en la pared lo que cambia principalmente es la cantidad de peptidoglicano, en el caso de las gram positivas, que tienen ácido teicoico y glicotecoico, y en el caso de las gram negativo, que tienen la membrana externa. Y en esa membrana externa, ¿qué es lo que más abunda? Los lipopolisacáridos. ¿Y qué es importante del lipopolisacárido? El polisacárido O como porción antigénica y el lípido A como endotoxina. Así, resumísima la clase de hoy. ¿Alguna duda, Patricia? Entonces mañana vamos a ver específicamente, bueno, la tinción de RAM como la vamos a ver en el laboratorio con ustedes, ¿no? No voy a entrar tanto en detalle en eso mañana, vemos las bacterias antibiótico resistentes, y si no termino con la parte de las estructuras superficiales, les dejo video, para que vayamos bien, si no me entiendo. Estamos entonces, tenemos corto de morfología, solo para que uno quiere decirles, el día lunes.